Sí, tenemos el 18%, pero con el petróleo. O sea, son 11, casi 11, más 7 del petróleo, nos da 18. Nunca vamos a salir si no tenemos gobiernos con recursos para gastarlos y gastarlos bien sobre todo. Hoy tenemos un gobierno, decía un amigo mío, caro y malo. Caro porque tiene recursos, aunque son insuficientes, pero no lo saben gastar bien. ¿Por qué? Porque se ha perdido el rumbo, se ha perdido la brújula. No están, nunca antes en la historia de nuestro país, nunca antes, el gobierno federal había tenido tantos recursos, particularmente derivados del petróleo. El primer gran boom petrolero fue hacia 1980, 81, pero fue un boom petrolero, ciertamente, pero que ni con mucho se parece con los grandes ingresos excedentes del petróleo de los últimos años. Tenemos ya ahorita precios, como decía, de casi $100 ya. El precio presupuestal que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados fue de 65.40, y ahorita el promedio de estos 2 meses ya va en $94. O sea, $30 más o menos promedio por barril adicional, en lo que va de estos 2 años. Las circunstancias que está viviendo el mundo actualmente es de señalarse. Lo que está sucediendo en el Medio Oriente, el derrumbamiento de las autocracias o de las monarquías o de esos gobiernos autoritarios que están cayendo como fichas de dominó, es una reconformación geopolítica del mundo. Es una reconformación geopolítica que nos va a afectar a nosotros los mexicanos. Nos va a afectar ciertamente porque tenemos la perspectiva económica mundial prevista por todos los analistas para el presente año se va a detener, en mi opinión. Se tiene o disminuye, por supuesto, nos va a disminuir nuestra perspectiva económica para este año. Y como nosotros nuestro modelo de desarrollo está sustentado en nuestro modelo exportador, pues nos va a afectar. El año pasado crecimos ciertamente al 5.5%, pero fue primero por el efecto de rebote, después de una caída del 6.5%. Tenemos un efecto de rebote. Segundo, porque Estados Unidos, a pesar de la problemática que tiene y que no se ha resuelto la crisis, con la intervención del gobierno norteamericano de Obama, de inyectarle a la economía altos volúmenes de liquidez para aumentar el consumo, cuando ciertamente se aumentó el ahorro en Estados Unidos más que el consumo. Los norteamericanos por primera ocasión en los últimos 25 años empezaron a ahorrar, curiosamente, es una sociedad de consumo, provocó que lo que se esperaba que creciera no creció tanto, pero sin embargo creció, que provocó que nuestra plataforma exportadora creciera, particularmente en la industria automotriz. Y eso hizo que fuera parte de las determinantes del crecimiento del 5.5%. Pero no es lo mismo. Crecimos al 5.5% y el año antepasado decrecimos al menos 6.5%. Al final del año pasado es como si hubiéramos estado como país un 1% más pobre que el 2008, que al ser el 2008. Nuestros empleados permanentes y eventuales en el Seguro Social son de 14.5 millones de personas, de empleados en el Seguro Social, menor a lo que había en diciembre de 2008. O sea, hay que dimensionarlo en el tiempo. Y si nos vamos más atrás, tuvimos en los últimos 80 años 2 modelos de desarrollo. El modelo aquel que crecía y que se agotó ciertamente, pero que crecíamos a 6 y 7%, se agotó hacia 1981. Y luego a partir del 81-82, el nuevo modelo económico vigente, que para mi gusto, y que crecimos al 2.5% promedio anual en los últimos 25 años, y que para mi gusto ya se agotó. Y se agotó porque el mundo nos acaba de demostrar, fíjense, y más importante, el mundo nos demostró que el modelo de desarrollo se agotó.
La gran discusión que existe hoy en el mundo es precisamente qué tienen que hacer los países nacionales para poder equilibrar los excesos del mercado con un Estado que conduzca y sobre todo que regule. Nosotros aquí en México nos fuimos otra vez en este modelo al extremo de un Estado que alienta el mercado, pero que cada día regula menos. Y como regula menos, nos hemos convertido en un Estado oligopólico o monopólico en algunos sectores estratégicos de la economía. Entonces, lo que intentamos es cambiar el modelo político y el modelo de desarrollo. Un modelo político de un Estado más regulador, democrático por supuesto, pero más regulador, que regule los excesos del mercado. Cambiando muchas de las cosas que ya se han propuesto justamente en el Senado de la República por los señores senadores, algunas propuestas en materia de tipo político en ese sentido. Y en materia de tipo económico tenemos que hacer grandes reformas en materia de competencia, por supuesto. Tenemos monopolios nacionales, pero lo curioso del caso que los monopolios y oligopolios nacionales son originados la más de las veces por las concesiones públicas. Qué contradictorio. El Estado mexicano ha concesionado los servicios de muchos servicios de origen público, se lo concesiona a los privados y estos mismos se han oligopolizado. Es aberrante. Tenemos que tener un Estado fuerte que regule las dominancias del mercado. Pero por otro lado, tenemos que hacer una gran reforma hacendaria. En la medida en que incrementemos el pastel fiscal y lo distribuyamos mejor, vamos a tener gobiernos de los tres órdenes que tengan recursos. Por ejemplo, ese 11 o casi 11% de carga tributaria que tienen los mexicanos es insuficiente, por supuesto, pero es insuficiente porque tenemos la mitad de la economía y la mitad de la población en la informalidad. ¿La informalidad? O sea, tenemos la formalidad, le cargamos la mano tributariamente a los que tributan, a los pocos que tributan, y al resto de la economía no le cargamos la mano. Y sin embargo, seguimos alentando la informalidad. Por ejemplo, políticas públicas contradictorias. El Seguro Popular. El Seguro Popular, visto así, tiene una gran y enorme trascendencia y es bien visto, porque al final de cuentas se trata de tener la cobertura universal en materia de salud. Pero por definición no debiera existir el Seguro Popular, porque si existiera la formalización de la economía y todo el mundo estuviera registrado en el Seguro Social o en el ISSSTE, pues no tuviera por qué existir el Seguro Popular, porque todo el mundo está en la formalidad y todo el mundo está registrado en los institutos de seguridad social. Pero establecimos un Seguro Popular con hoy por hoy más de 70,000 millones de pesos ya de presupuesto en el presupuesto de egreso de la Federación, y lo seguimos creciendo, Entonces, el propio gobierno, con una política pública contradictoria, está incentivando la informalidad, por supuesto, porque no están alineadas las políticas públicas. Entonces, por eso yo digo, se ha perdido el rumbo, hacia dónde queremos ir y por dónde queremos ir. Entonces, necesitamos formalizar la economía. Por eso, la propuesta que está ahorita discutiéndose en los medios, con los empresarios, con los gremios, con las cámaras empresariales, por parte de los senadores de la República, particularmente por el senador Beltrones, por el senador Labastida, entre otros compañeros y amigos senadores, es esa, un sistema tributario equitativo que disminuye impuestos, que disminuya tasas, que todo el mundo pague y que recaude más. ¿Cómo se concilia esas tres circunstancias? Que pague menos tasas, menos impuestos y que recaude más. Pues simplemente formalizando la economía, haciendo que todo el mundo pague, disminuyendo los privilegios,
las excepciones y las excepciones del impuesto sobre la renta o del IVA. Eso es, quitar la informalidad o estimular la formalidad, que todo el mundo pague, tener impuestos de control y sobre todo que la empresa, los empresarios paguen menos impuestos, es decir, en vez de 2 YETU o SR, tener uno solo, entonces menos impuestos y sobre todo que tengan menos tasas, tanto en el IVA para los consumidores del 16 al 12 y eliminando excepciones y huecos y devoluciones, sobre todo devoluciones, y en el impuesto de la renta bajándolo del 30 al 25 y aumentando la progresividad. Por un lado elimina la regresividad del impuesto sobre el valor agregado y por otro estimulas la progresividad de los sectores de mayores ingresos. Pues es muy sencillo. Hay quien no quiere ver esto. El incentivo a pagar impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, pero el incentivo a pagar impuestos está demostrado en el mundo y en la literatura tributaria, es a mayor tasa de impuestos, alientas mayor la evasión y la elusión fiscal. A menor tasa de impuesto y con esquemas de control, estimulas el cumplimiento de tus contribuciones. Pues eso está en la literatura. Hay quienes dicen, no, ¿cómo vas a bajar impuestos si van a disminuir la recaudación? No, se va a aumentar la recaudación. ¿Por qué? Porque quita los huecos. Es muy sencilla la propuesta, enormemente sencilla. Yo lo he estado escuchando a los senadores, yo mismo lo he estado divulgando en mi carácter de legislador y como presidente del Colegio de Economistas, y a nivel y a lo largo y a lo ancho de la República tiene una enorme aceptación. Ya se demostró que en épocas anteriores se bajó la tasa del IVA y subió la recaudación. ¿Está demostrado? No más que todo el mundo piensa que cuando se hace una reforma tributaria o los funcionarios de Hacienda es aumentar impuestos. Y a ustedes les hablan como empresarios. Vamos a hacer una reforma tributaria, pues nos ponen las cruces a los legisladores. ¿Por qué nos ponen las cruces? Porque siempre estamos pensando en aumentar los impuestos. Pero nadie está pensando en que una reforma tributaria debe ser disminución de impuestos y disminución de tasas. Entonces es una reforma muy sencilla, muy clara, que estamos haciendo los cálculos debido, perfeccionándola para efectos de que todo el mundo pague y que todo el mundo entre a la formalidad. Cuando tengamos eso y en el tiempo, como un primer paso, y logremos que el pastel tributario se determine mejor entre los 3 órdenes de gobierno y de devolverle potestades tributarias a los estados y a los municipios, entonces los estados y municipios van a tener más recursos para hacer su obra pública. Pues nosotros hacemos el presupuesto año con año. Veo a presidentes municipales que van a la Ciudad de México, ayer a la Cámara, y ahí los recibimos con mucho gusto, por supuesto. Y van y vienen, y yo les digo, no vengan, simplemente pues los viáticos y el pasaje. Mejor yo voy para allá, me cuesta a mí, bueno, le cuesta a la Cámara. Y digo, no vengan, están muy lejos. Pero además es muy difícil que nosotros como diputados hagamos ese tipo de cosas porque tenemos un sistema de coordinación fiscal complejo. O sea, no podemos etiquetar el recurso a un municipio determinado por razones obvias. Es un presupuesto federal. Tenemos que buscarle múltiples trucos para poder, su caso, etiquetar. Hay programas como el FOPAM, ahora que inventamos el año pasado, para pavimentación, o los fondos metropolitanos que hicimos también para atender las aglomeraciones de más de 2 municipios que existen. Hermosillo, desafortunadamente, no es una zona metropolitana, y yo personalmente le etiqueté 52 millones al municipio de Hermosillo el año pasado, y ya no lo pude meter este año porque no es zona metropolitana. Entonces, pero sí me metimos a Guaymas y en Palma. Entonces, es muy complicado, pero tampoco no me parece correcto que el presupuesto de egresos de la Federación tengamos que estar haciendo los diputados, bueno, pues la carretera fulana de tal, el puente Perengano, aquí en la ciudad de Hermosillo, o
o el camino rural o la cancha deportiva. No, el presupuesto federal debiera ser para hacer grandes proyectos de infraestructura, grandes proyectos de desarrollo regional, grandes, y los presupuestos estatales y municipales debieran hacer eso que nosotros queremos hacer de allá. Pero ¿por qué no lo hacemos? No lo hacen precisamente porque está mal distribuida el pastel fiscal entre los tres órdenes de gobierno. Debemos darles recursos suficientes a los estados y municipios para que hagan eso, que van los presidentes municipales allá a México a solicitarnos a nosotros los diputados. Me parece algo que ya debemos de cambiar, y lo debemos cambiar ya. No podemos seguir con una ley de coordinación fiscal como la que tenemos actualmente.